Atención, atención, este video es clasificación S por Super Spoilers. Cómics. Ese picaresco arte infantil donde un hombre bueno, noble y altruista se enfrenta a un horrible villano, salvando el día, quedándose con la chica y demostrando que el bien siempre triunfa sobre el mal. Bueno, mi amigo, si tú piensas de esta manera, déjame dedicarte un gran y afectuoso chingas a tu madre. Digo, en serio, desde hace varias décadas que el mundo del cómic dejó de ser ese simplón entretenimiento infantil para convertirse en un fértil terreno donde algunas de las mentes creativas más grandes de nuestro planeta utilizan a personajes famosos y no tan famosos para enfrentarnos a temas tan complejos como lo son la injusticia social, el significado de la vida, los límites morales, etcétera, etcétera. Quizás esta misma evolución le suceda a las películas, es por eso que algunas productoras ya apuestan por producciones más refinadas y filosóficas, mientras que otros, pues, aún se comen los mocos. De toda esta revolución en el mundo del cómic, probablemente el mejor ejemplo que podemos dar sea esta estupenda historia de The Watchmen, obra creada por el controvertido y siempre misántropo Alan Moore, escritor de otros grandes cómics como son V de Vendetta y la Liga Extraordinaria de Caballeros. Cuando Moore concibió la idea base para The Watchmen, quería, en sus propias palabras, crear el Moby Dick del cómic, es decir, un trabajo de gran belleza estética, con temáticas profundas, bien trabajadas y adultas, y con una gran ambición, y en la opinión de este servidor lo logró. Originalmente Moore deseaba utilizar a varios personajes más o menos conocidos ya en el mundo del cómic, y que habían pertenecido a Charlton Comics, compañía que en ese entonces había sido recientemente absorbida por DC. Sin embargo, esta última editorial tenía sus propios planes para estos personajes, y la obra de Moore significaría arrancarlos definitivamente de la continuidad normal de DC. Aún así se pensó que la historia tenía potencial, por lo cual convencieron a Moore de continuarla pero con personajes propios, que como se puede notar, siguen estando fuertemente inspirados por los héroes de Charlton. Pero ¿de qué va esta loca historia? Está ambientada en lo que se denomina una ucronía, es decir, The Watchmen se desarrolla en un mundo exactamente igual al nuestro, con los mismos eventos históricos, pero con una pequeña gran diferencia, que en algún momento del pasado, en este caso la aparición de los superhéroes. Aunque el término puede estar mal utilizado, pues ninguno de los héroes de The Watchmen tiene poderes, con la notable excepción de Dr. Manhattan. Son más bien seres humanos con habilidades meramente humanas, altamente desarrolladas, ya sea a nivel físico o a nivel mental, y que se convirtieron rápidamente en una atracción pública. Algunos se convirtieron en un mero chiste, pero otros fueron forajidos peligrosos y dementes que aplicaban su propia definición de justicia. Después de muchos años, una ley es aprobada y estos héroes son obligados a retirarse, con algunas excepciones, y es aquí, a mediados de los 80s, en el contexto de la Guerra Fría, que nuestra historia comienza. Rorschach, uno de los héroes que siguen en activo de manera ilegal, investiga el asesinato de un hombre de avanzada edad. Inmediatamente descubre que se trata del comediante, otro héroe que había logrado evitar el retiro trabajando como agente anticomunista para el gobierno. Inmediatamente Rorschach concibe en su cabeza la idea de que alguien está matando a los héroes retirados y decide informar a sus antiguos compañeros, abriendo la caja de Pandora en el camino. The Watchmen es una revisión sombría y sangrienta a la figura del héroe. Aquí no vemos a esos buenos muchachos nobles y carismáticos como Clark Kent o Tony Stark. Por el contrario, cada uno de los personajes, detrás de la máscara de héroe, lleva un oscuro pasado, una cruz con la cual deben cargar su día a día, justo como tú y como yo, como todos en este mundo. Y como todos, cada uno de ellos se encuentra una manera propia para enfrentarse a esto. Personajes como Night Owl reniegan de su pasado y tratan de ocultarlo, adaptándose a las reglas de la sociedad, para lograr perderse en un mar de fría e inerte normalidad, mientras que otros como Rorschach y el comediante dan paso a sus instintos más violentos y salvajes. Cada viñeta, cada momento memorable del cómic es un repaso filosófico a la salvaje naturaleza humana, a nuestros defectos como especie y nuestra incapacidad para convivir entre nosotros. Algunos personajes como Dr. Manhattan, el único héroe con poderes reales, ¿y qué poderes? Pues es inmortal y puede modificar la realidad prácticamente a voluntad. Ven la vida humana como un fenómeno sin importancia objetiva, incausada, trivial y sin justificación.
Bien vale la pena decir que esta visión, a la cual podemos definir como nihilista, se explica debido a que las habilidades ultrapoderosas de Manhattan, quien nació siendo un ser humano, quien obtuvo sus poderes al sufrir uno de los mayores clichés del cómic, un accidente de laboratorio, sin duda una broma que Alan Moore le hizo a personajes como Spider-Man y que quizás nadie ha notado. Pues bien, estas habilidades, que sobrepasan a lo humano, han logrado que se aleje de su humanidad. Se ha convertido en algo más allá del ser humano, quizás en el superhumano de Nietzsche, capaz de levantarse sobre la moral de esclavos y crear su propio sistema ético poshumano. El personaje del Comedian, por otro lado, ve a la humanidad no como algo sin sentido, sino como algo sarcásticamente divertido. Toda nuestra violencia, el sufrimiento que nos causamos entre nosotros, nuestra propia existencia es un chiste de mal gusto. Por eso, el Comedian es una parodia, un frío y cruel reflejo del mundo en que vive. Trabajando para el gobierno, ha cometido un sinfín de crímenes como asesinatos de inocentes, violaciones, torturas, etc. Y lo disfruta, por lo menos en apariencia. Quizá por eso a la gente le cae mal, ya que es un retorcido recuerdo andante del asqueroso mundo que hemos creado, y a nadie le gusta la autocrítica. Rorschach, mi personaje favorito, es un claro ejemplo del absolutismo moral. Para él, el mundo solo se divide en dos, gris o negro. No hay matices, no existe el gris, solo el bien y el mal, y este último debe ser castigado. Sus métodos son, en el mejor de los casos, dudosos. No tiene empacho en asesinar o torturar a sospechosos si eso le ayuda a avanzar en su investigación. Incluso al principio del cómic, cuando da un discurso de apertura, parece dar a entender que como todos en el mundo hemos cometido algún acto de maldad en nuestra vida, este mundo, en general, no merece ser salvado. Ozymandias, por su parte, es un utilitarista y atención que aquí viene el super spoiler. Atención, pues resulta que la guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética parece inevitable. Ante esto, Ozymandias pone en marcha un plan maquiavélico. Finge una invasión alienígena con la cual la humanidad pueda olvidar sus diferencias ideológicas para luchar contra un enemigo común. Pero el precio es alto. Ozymandias asesina inmisericordiamente a millones de personas en la ciudad de Nueva York para que la fachada de la invasión suene verdadera. ¿Quieres oír algo peor? Su plan funciona. Inmediatamente las potencias, creyendo que un enemigo del espacio está cerca, dan por terminada la Guerra Fría y deciden unir fuerzas. ¿Quieres oír algo mucho peor? Cuando sus compañeros héroes lo descubren, deciden guardar el secreto. Excepto por Rorschach, que termina siendo asesinado por Dr. Manhattan. Un final épico para un cómic épico. Matar a millones de personas para salvar a billones. ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo? El debate sobre los límites morales queda abierto. Los otros personajes principales de Watchmen, como Júpiter y Night Owl, bueno, son en pocas palabras los más aburridos. Su plano recorrido por el cómic, donde evolucionan para aceptar su faceta como héroes como una parte esencial de su vida, es predecible y guarda algunos de los momentos más débiles del cómic. Ni siquiera su anticuada historia de amor logra hacerlos más interesantes. Quizás solo están ahí porque Moore se dio cuenta de que para contar su historia debía tener personajes más o menos normales, que no todos podían ser unos psicópatas, asesinos, semidioses o megalómanos con complejo de Dios. Estos dos personajes, aún a pesar de lo grises que son, le dan al cómic una estabilidad y logran unificar la historia del resto de los personajes. Se puede hablar mucho más, pero sería alargarse mucho. Solo me queda recomendarles el cómic y dejar su opinión en los comentarios. Y con ello terminamos el video de esta semana. Si te gustó, ya te la sabes, dale like, suscríbete y ayúdame a hacer este proyecto más grande. Desde la onceava dimensión nos estamos viendo muy pronto.